Buenos días, aquí Heike Rogowski desde Alemania y estamos aquí con nuestra segunda parte del tema de la consejería. En la primera parte hemos explicado de qué se trata de la consejería y nos hemos dado cuenta que consejería es tratar el pasado, trabajar el pasado para que podamos entrar a ser el diseño original de Dios, porque nos hemos dado cuenta que cuando nacemos en nuestra familia de origen, muchas cosas, a lo mejor pocas, pero puede ser que muchas cosas han sido difíciles y no te has desarrollado como diseño original de Dios, sino fue un desarrollo chueco y Dios te quiere llevar a la línea del diseño original, te quiere convertir en diseño original de Dios, con todos los dones, las características, tu personalidad y tu forma de ser. Hoy nos vamos a enfocar en Jesús como consejero y aprender de él. Y podemos pasar a Juan 4, el capítulo 4, vamos a analizar hoy. Y aquí dice como título Jesús y la mujer samaritana. Y mirando solamente el título nos damos cuenta que Jesús trata con una mujer y eso no era común en aquel tiempo, sobre todo cuando se trata de un rabí. Y Jesús era un rabí, era un hombre especial, un hombre que enseña las cosas de Dios. Y muchas veces no trataban, no hablaban con mujeres, porque la mujer era considerada impura, sobre todo cuando tenía su tiempo de fluir de sangre. Eso era considerado como impureza. Entonces en este tiempo una mujer no puede tocar a un rabí. Y sabemos también en el texto, nada más mirando el título, que era una samaritana y los samaritanos no se metían con los judíos. Era una cierta forma de extranjera. La mujer samaritana habla con Jesús, o mejor dicho, Jesús habla con la mujer samaritana. Y vamos a empezar con el primer versículo. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Jesús pasó por Samaria y vamos a ver qué pasa en Samaria. Y dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, juntos a la heredad que Jacob dio a su hijo José. En este lugar, Sicar, vamos a ver que hay un pozo de Jacob. Y este pozo de Jacob era famoso. ¿Por qué? Porque en este pozo de Jacob había pasado parte de la historia de Israel. Eso lo vemos en Josué 24, el versículo 32. Aquí dice, y enterraron en Siquem los huesos de José. José era José el soñador. José que es mencionado en Génesis, y que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Entonces, este lugar donde Jesús encuentra a la samaritana no es un lugar normal, es un lugar histórico que está conectado
con la historia de Israel y con la herencia de Jacob y sus dos hijos de José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así juntos al pozo y era la hora sexta. Sabemos que la hora sexta es a mediodía y los que han estado en los países del Mediterráneo o en Israel saben que normalmente hay mucho sol en la hora sexta y la gente no van a la calle a mediodía. Sabemos que hacen la famosa siesta, ¿verdad? Están en sus casas, duermen un poco, comen y descansan. Y cuando ha pasado la hora sexta, cuando ha pasado mediodía, se van a la calle otra vez. Pero podemos preguntar qué hace Jesús en la hora sexta en este pozo afuera. No sabemos dónde están los discípulos, pero sabemos que Él está solo en este pozo. Y entonces vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Ahora vamos a analizar un poco la situación. Es a mediodía, Jesús está solo y él empieza a hablar con una mujer y además es extranjera. Ella es de Samaria. Él empieza a hablar con ella y dice, dame de beber. Le da una cierta importancia. En vez de ignorarla, la respeta. Y cuando ella da de beber a Jesús, se siente útil, se siente importante. Ella se siente aceptada y no rechazada. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Ahora sabemos por qué Jesucristo se encuentra solo en el pozo y él empieza una conversación con esta mujer. Ahora sí podemos decir por qué un hombre aconseja a una mujer, pero es Jesús y en su caso era un poco diferente, podemos decir, ¿verdad? Porque en la introducción hemos dicho que mujeres aconsejan a mujeres y varones a varones. En este caso es Jesucristo que está aconsejando a una mujer. Y dice, la mujer samaritana le dijo, tú como siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Habían prejuicios, ¿verdad? Y una persona de Samaria no hablaba con una persona de Israel. Jesús rompe con todos los prejuicios que habían en aquel tiempo. Él va mucho más allá y ve a la persona y da el respeto a esta mujer. También podemos preguntar qué hace esta mujer en el pozo a mediodía, porque ella no está en su casa, porque saca el agua a mediodía. No tengo la respuesta, pero yo me imagino que esta mujer no fue bien recibida en su sociedad. Era una mujer marginada, no querida. A lo mejor ella ha vivido mucho rechazo en su sociedad y por una razón que vamos a conocer un poco más adelante en el texto, seguramente era así. Esta mujer también buscaba la soledad. Ella buscaba ir al pozo a sacar el agua en un horario en donde ella estaba seguro de no encontrar a nadie ahí. No quiere hablar con la gente porque a lo mejor la gente la trataban mal. Habían muchos chismes sobre ella. Ella no fue una
persona famosa en la sociedad, al contrario, fue una mujer abandonada. Y dice aquí, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirás y él te daría agua viva. Sabemos que la Biblia utiliza muchas metáforas y Jesús no quiere, mejor dicho, expresar las verdades bíblicas con palabras, sino utiliza las metáforas. Cuando él habla de agua viva, esto significa que es algo que es esencial para tu vida, que te puede avivar, como si estuvieras en el desierto y tienes mucha sed y de repente viene una oasis o alguien te da agua. Esta agua aviva tu cuerpo y de la misma manera cuando Jesús te da el evangelio va a avivar tu alma y tu espíritu. Por eso el agua viva representa el evangelio en este momento. Y cuando analizamos la conversación de Jesús como consejero, nos damos cuenta que en primer lugar Jesucristo acepta a la otra persona. Acepta a la mujer por ser mujer, a la samaritana por ser una extranjera y acepta a la mujer marginada por haber cometido muchos errores y pecados. Jesús acepta a la persona que viene a la consejería y le da importancia a ella. Pero también sabemos que empieza a enseñar algo a esta mujer y dice, yo te puedo dar agua viva. Yo puedo cumplir con tu necesidad de beber. Yo te puedo dar algo nuevo. Y ella responde y dijo, Señor, no tienes con qué sacarlo y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ella no entiende la metáfora. Ella no entiende el significado de agua viva. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ella pregunta, ¿quién es este Jesús? Esta persona que me está aconsejando, ¿qué tipo de persona es? Y fíjate, esto es muy bueno cuando el aconsejado se pregunta, ¿quién es la persona que me está aconsejando? ¿Cómo es su estilo de vida? ¿Cómo es su vida en general? ¿Por qué hace estas cosas que está haciendo y no hace otras cosas? Quiero no nada más recibir de lo que él está diciendo, sino también quiero comprender y conocer cómo es su personalidad, qué es la persona detrás de nuestra conversación. Y dice en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Nos damos cuenta que Jesús, explicando un poco más la metáfora agua viva, lleva a la mujer a un nivel espiritual. Él dice, cuando bebes agua normal vas a volver a tener sed, pero cuando bebes agua espiritual, cuando te llenas del agua que Dios tiene preparado, la nutrición
que es la palabra de Dios, cuando recibes esto en tu alma, en tu espíritu, llegas a una espiritualidad que jamás vas a sentir esta sed. Y es la búsqueda del hombre que la gente está en búsqueda de un Dios y cómo es este Dios, en búsqueda del Evangelio y saber, conocer cómo funciona este mundo. Toda la gente tiene una idea de que a lo mejor haya un Dios invisible. Y podemos decir que esta mujer samaritana también tenía una idea de cómo puede ser que este hombre, que es más grande que el personaje de la Biblia del Antiguo Testamento que se llama Jacob, que este hombre es a lo mejor algo especial y elegido de Dios. La mujer le dijo: Señor, dame esta agua para que no tengo yo sed, ni vengo aquí a sacarla. Entonces ella responde al llamado de Cristo y dice: si tú tienes esta agua viva, yo lo quiero. Había una sed en ella. A lo mejor cuando le describes con el ejemplo de un vaso, ella tenía el vaso vacío. Ella quiere llenar su vaso con el amor de Dios. Ella necesita beber del agua de que Jesús está hablando. Y Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Cuando ella se da cuenta que tiene una necesidad y esta necesidad tiene que ser suplida, es cuando Cristo entra a otro nivel de la consejería. Él empieza a hablar de cosas íntimas de ella, dónde está el pecado, dónde está el punto más bajo en su vida, y empieza a hablar del matrimonio. Él dice: llama a tu marido. Y respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Eso has dicho con verdad. Él empieza a sacar las cosas a la luz. Y tú dices: ¿cómo él sabía? Pues es Jesús y tenía palabra de conocimiento en este momento. Él sabía todo sobre esta mujer. Y a veces a nosotros en la consejería puede ser que el Espíritu Santo te está ayudando en la consejería de tal manera que te da conocimiento sobre la otra persona. Que aunque no sabes por qué, ya te vienen ideas y sabes qué está pasando en esta situación. Esto es el intervenir del Espíritu Santo. Él está tocando los problemas más profundos de esta mujer, pero sin acusación. Él no está regañando a esta mujer, aunque todos en Israel sabían que tener 5 maridos, esto es pecado, esto es adulterio, esto es fornicación. Y dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Ella se da cuenta que Jesús tenía un conocimiento increíble de Dios. Ella se dio cuenta que no necesita esconderse delante de él, aunque sabía que es un hombre de Dios y un hombre espiritual. Ella sigue hablando, sigue platicando con ella de una forma muy normal. Y así debe de ser en la consejería. Cuando la gente te saca las cosas más profundas de su ser, los pecados, y puede ser que son cosas horrorosas, no le empiezas a regañar a las personas. Escúchalo y pregunta constantemente:
¿Qué es lo que tú quieres decir a la persona? ¿Qué es lo que tú quieres para esta persona? Porque al final y al cabo todos somos pecadores y todos necesitamos de la redención de Jesucristo en nuestra vida. Entonces, hay que estar ahí escuchando al pecador para poder ayudarle de salir del pecado. Esto lo vemos en el ejemplo de Jesucristo. Resumimos un poco que Jesucristo hizo aquí. Primero, acepta a la samaritana como mujer, como extranjera y como mujer marginada. Después, Él habla de las cosas espirituales sobre ella y la ofrece agua viva para hacer un cambio en su vida y llenarla con las necesidades espirituales. Dale de beber del agua vivo para llenar su vaso vacío. Y después entra en otro nivel de la conversación y empieza a hablar sobre su pecado, los 5 hombres que ha tenido. Y estos 5 hombres pueden ser la razón por la cual ella fue una marginada de la sociedad. A lo mejor la gente del pueblo la vieron como una mujer negativa, mala, manipuladora. Hombre, no sabes que ella ha tenido 5 esposos. Jesús no la acusa, pero saca las cosas a la luz. Y esto es muy importante que nosotros como consejeros lo podemos hacer también. Las cosas muy profundas, las cosas que a lo mejor están en el sótano de tu casa, metafóricamente hablando, que están muy abajo en tu vida, que nunca sacaste en tu vida, cosas terribles a lo mejor, cosas como un aborto, cosas como un divorcio, cosas que tienen que ver con tus hijos y con tu esposo, con tu familia original, cosas fuertes. Eso es importante sacarlo a la luz, porque cuando las cosas están en la luz, Dios puede tratar con esto y tú puedes pedir perdón a Dios y recibir el perdón de Dios en este momento. Y Cristo ahora la lleva a otro nivel espiritual y es la fase número 4. La vamos a ver a partir del versículo 20 y dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Vemos que Jesucristo cambia el tema otra vez. Ya no la acepta, ya está aceptada, ya no habla del agua vivo, porque ya entendió que Cristo quiere llevarla a otro nivel. Ya no habla de su pecado y los 5 maridos, ahora habla de adorar a Dios. Adorar a Dios es el punto más alto que podemos hacer, porque cuando adoramos a Dios ya no vemos nuestros propios problemas, ya no nos despedimos de pensar en nosotros mismos y nos enfocamos en Dios. Quiero adorar a Dios y hacerle grande en mi vida. Y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. En el Antiguo Testamento, adorar a Dios era conectado con un cierto lugar, por ejemplo, el templo en Jerusalén. Sabemos que cuando Jesucristo muere en la cruz, la cortina al lugar santísimo se rompe en el templo en Jerusalén y la gente tiene acceso
al lugar santísimo en el templo donde estaba la presencia de Dios. Entonces, él está diciendo que aunque la gente adoraban a Dios en un lugar específico, por ejemplo, en Jerusalén, va a venir el tiempo en que podemos adorar a Dios en cualquier lugar. No necesariamente tienes que ir a una iglesia, en edificio de iglesia para adorar a Dios. Lo puedes hacer en tu casa, en tu coche, a donde estás. Lo puedes hacer hoy en día, y eso porque Cristo nos abrió el camino a adorar a Dios en cualquier lugar. Y seguimos en el 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Lo que está diciendo y explicando a la mujer samaritana, que dice, ustedes adoran a Dios aunque no tienen esta cultura, esta sociedad que fue preparada para entender todas las cosas espirituales de los judíos del Antiguo Testamento. Y nosotros como judíos ya somos preparados para lo que adoramos. Llevamos esta historia, estos testigos, como dice en Hebreos 11, estos testigos que nos testifican de la grandeza de Dios, y por eso adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, dice aquí, y esto es cierto. Los judíos tienen esta larga historia que nos lleva a la esperanza de un Mesías. Sigo en el 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoran. Ahora dice, no es el lugar importante, ni en la montaña, ni en Jerusalén, sino es importante de adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Y qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? Dice de hacer las cosas espiritualmente. Cuando adoramos a Dios con ciertas reglas y tradiciones, esto no tiene nada que ver con una espiritualidad. Pero cuando adoramos a Dios en el espíritu, significa que estamos en la presencia de Dios. No hay un lugar fijo, pero lo que sí es importante de ser una persona espiritual, de entender las cosas espiritualmente, de no tomar rituales y tradiciones, sino de haber recibido el Evangelio en tu corazón, de creer profundamente que Jesucristo te redimió y de estar delante de Él sabiendo que solamente Él te puede liberar de los pecados. Esto es adorar a Dios en el espíritu, decir, aquí estoy, no tengo nada, tú eres todo para mí. Toma mi voz, toma mi vida, llévame a los lugares apartados donde la gente quiere recibir de ti. Yo quiero adorarte. Luego, toda mi vida es una adoración a Dios. No es nada más una hora, un momento en un lugar, sino es mi vida completa. Y adorar a Dios en verdad significa vivir una vida íntegra a Dios. En el Nuevo Testamento Jesús dice, no es de decir sí
al Señor, sino de hacer mi voluntad. Cuando adoras a Dios, a lo mejor en el espíritu, pero no en la verdad, es que tu vida todavía no está en línea con lo que Dios dice. Adorar a Dios en verdad significa hacer los cambios necesarios que son para cambiar tu vida al fiel imagen de Cristo. El proceso de la santificación. Esto es adorar a Dios en verdad. Y Jesús anima a la mujer samaritana a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y dice en otras palabras, yo quiero que tú seas una persona espiritual y que tú cambias tu vida para ser una mujer íntegra, que su vida está en línea con lo que yo estoy diciendo. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoran. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Ella no sabe mucho sobre el judaísmo, pero ella sí sabe un poco. Y lo poco que ella sabe es que va a venir un Mesías que los judíos están esperando. Y de una forma increíble, Jesús se revela a esta mujer cuando Él dice, yo soy el que te habla contigo. En pocos versículos del Nuevo Testamento Jesús se revela a sí mismo, pero Jesús ha decidido de revelarse a esta mujer, esta extranjera, esta mujer marginada, y Él dice, yo soy el Mesías. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas, que hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a ella. Lo que pasa después del encuentro de la mujer samaritana con Cristo es que ella se atreve a regresar a su pueblo y cuenta lo que ella ha vivido a las otras personas. Y aunque es una mujer marginada, seguramente supera su miedo y se atreve a hablar a la gente y dice, ven ustedes, ven a ver lo que yo descubrí. Esto es un hombre muy especial. Cuando tú tienes el encuentro con Jesucristo en la consejería, te vas a dar cuenta que es un hombre muy especial y Él puede ministrar a tus necesidades. Y primero Él te recibe y acepta con mucho respeto. Después te lleva a un nivel espiritual y te enseña cómo tú puedes beber del agua viva. Y en el tercer punto, Él te lleva a las profundidades de tu ser y saca a la luz los pecados que hay en tu vida sin acusarte. Y al último te lleva a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Vamos a seguir su ejemplo y guardar estos 4 puntos en nuestra consejería, de aceptar al otro tal como es, y darle de beber del agua vida y darle vida espiritual. Sacar las cosas a la luz, los problemas que hay, y al final llevar a la otra persona a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Yo me despido para hoy. Saludos, adiós.